Buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy es otro día de gran alegría para nosotros, porque uno de los mejores entrenadores que nosotros hemos conocido en nuestra humilde carrera deportista, primero como jugador, después como entrenador, ha sido, siempre se lo digo, Juan Muñoz Hernández, catalán, porque él es oriundo de Cataluña, pero que ha vivido toda su vida aquí en Cedejín, donde estamos grabando este programa. En fin, nosotros vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista acerca de muchas preguntas que se nos vienen a la cabeza de un libro que encontramos por ahí, editado por la editora hispano-europea, precisamente de Barcelona, en el año 1981. Ha llovido bastante desde entonces. Y nada se pierde, todo se transforma. Entonces lo que nosotros vimos en este libro es que prácticamente todo lo que hay en él, en aquel momento sí, quizá, y sin el quizá de por medio, reflejaba lo que el fútbol en aquel momento evidentemente presentaba. Ya les digo, de eso hablaremos en la segunda parte de la entrevista. En la primera se nos ocurre comenzar preguntándole a Juan acerca de si él tiene que dirigir un equipo. Lo prefiere, la primera es obvia, con o sin talento a sus jugadores. Muy buenas. Muchas gracias por alabarme así, pero vamos, muy lejos de ser uno de los mejores técnicos del fútbol español, y estamos en un país que a día de hoy, la verdad, que tenemos muy buenos entrenadores, y además, de hecho, estamos exportando entrenadores a nivel europeo y a nivel mundial a clubes importantes, y creo que la verdad que ahora somos un espejo importante dentro de este mundo deportivo. Y bueno, y contestando a la pregunta, evidentemente prefiero un equipo donde el talento impere, donde tenga mucha presencia. Ahora bien, esa era una pregunta para llegar a una definición. Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Tener 11 talentos desorganizados dentro de un campo de juego o 11 jugadores, buenos jugadores, que agarraste para entrenar y los organizaste como solo vos lo sabés hacer? ¿Cuál de los dos preferirías? Buena pregunta. Te voy a contestar la primera pregunta y después voy a matizar una cosa. Es decir, yo prefiero un equipo organizado, siempre, un equipo organizado con talento. ¿Por qué digo que prefiero un equipo organizado? Talento desorganizado para mí no es talento. Si está desorganizado, falta talento, porque el talento es una palabra muy amplia. La gran diferencia entre el jugador que juega bien al balón y el que juega bien al fútbol, el que optimiza sus recursos, el que todo ello lo hace en beneficio del equipo, o sea, su talento está organizado en beneficio del resultado final de su equipo. Entonces, claro, yo no me gusta desligar el talento del fútbol organizado. Pero bueno, lo que es la pregunta, desorganización, con mucho talento y organización, organización. Pero entiendo que el talento, donde realmente repercute y beneficia, es a los equipos organizados. Hablemos de la liga actual, que ya la liga española está ahí en la mitad del camino, con Madrid, el Real Madrid punteando, tiene en realidad muchos talentos. Barcelona muy mal, va quinto o sexto, pero segundo, yo diría 2 puntos, está 5, pero tiene un partido menos, está el Sevilla. Quiero ahora que nos hables del Sevilla. ¿Quién es su entrenador y cuántos talentos tiene Sevilla
como para estar en esa posición? Hombre, Julen Lopetegui es un entrenador muy organizado, muy estructurado, muy exigente y un muy buen entrenador. Es un muy buen entrenador que tuvo una mala experiencia, pero bueno, fue más consecuencia de malas actuaciones o actuaciones oscuras de otro club, ¿no? Pero Julen Lopetegui sigue demostrando su capacidad profesional. Y el Sevilla es un equipo muy organizado, con el talento necesario para estar ahí arriba entre los primeros. No tiene un jugador que tú digas es extraordinario, no tiene un Benzema, no tiene un Vinicius, no tiene ese tipo de jugador, pero sí tiene talento en su plantilla, y luego tiene un equipo con jugadores con mucho talento táctico, muy organizados defensivamente, con mucha capacidad de trabajo, que intuyen, cierran muy bien los espacios, juegan muy bien en las tres fases del campo, tanto en bloque alto como en bloque medio como en bloque bajo. Un equipo muy competitivo y que, bueno, que aprovecha su talento al máximo, y que no en vano está peleando con el todopoderoso Real Madrid, que a día de hoy sin duda es el equipo con más talento del fútbol español y posiblemente uno de los equipos con más talento del fútbol europeo, ¿no? Hay muchas veces que hablamos de, no, para mí el Real Madrid está a nivel de Bayern Múnich, de PSG perfectamente. O sea, quizá PSG, si al final el equipo se acopla, la diferencia la marcará Messi. Messi quizás sea el jugador diferencial que pueda marcar esa distancia entre el Real Madrid y el PSG, si la hubiera. Pero ahora el Real Madrid está entre los tres equipos más importantes del mundo, claramente, no hace falta dudar. Luego hay etapas, temporada en el que está más fino, más competitivo, y evidentemente que Ancelotti le ha dado al equipo esa tranquilidad, esa pausa. El Madrid, a través del talento, está definiendo los partidos y a día de hoy siendo el exponente más evidente para ser campeón de liga en la liga española nuestra. No sé hasta qué punto el Sevilla podrá aguantar esta segunda vuelta y a ver cómo llega. Bueno, el tema de Champions al final, bueno, va a hacer que el equipo tenga menos conflictos, pero bueno, queda una segunda vuelta muy larga. No descartaría a los equipos que vienen de atrás. Cuidado con el Villarreal, que como club empezamos a sacar resultados positivos, estamos en la siguiente fase de la Champions y el equipo empieza a funcionar. Cuidado con el Barça, aunque con jugadores muy jóvenes, al final tiene talento, que en esta segunda vuelta, si se acopla, no van a llegar al Real Madrid, evidentemente, pero bueno, lucharán por meterse en Champions, y creo que es una liga muy diferencial. Creo que el Madrid está muy por encima del resto, sin dudarlo, y que el Sevilla, a base de un talento más estructural y defensivo, va a competir hasta donde pueda y posiblemente hasta casi el final. Cata, nadie puede discutir, por supuesto, la gran calidad, el gran talento que tuvo en su época de jugador Xavi Hernández. Sí. Entonces, en este momento, en mi concepto, injustamente, muchísima gente lo está denostando, diciéndole que está demasiado verde, de que demasiado rápido, que se apuró para agarrar al Barcelona, que tenía que haber hecho experiencia por otros lugares, como lo estaba haciendo en los países árabes. Pero en fin, ¿a vos te parece que en realidad le han dado una papeleta muy, pero muy mala para comenzar a trabajar en esta liga, que es la más competitiva del mundo? Bueno, yo, en mi opinión personal, solo una opinión, es decir, no tengo la varita mágica de la razón, pero yo, para mí es el momento idóneo y para mí es el entrenador adecuado para el Barça. Un entrenador que quizá como técnico tiene más experiencia que muchos de sus jugadores jóvenes. Y luego, a mí esto me parece banal. Se dijo lo mismo de Guardiola y lo ganó todo, y ahora está considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. Se dijo de Zidane, ganó 3 Champions en el Real Madrid. Al final hablamos muchas veces de la inexperiencia, pero claro, alguna vez tiene que empezar, si no, nunca adquiere la experiencia necesaria. Y luego ha sido capitán del Barça, de la selección española, conoce vestuario, conoce la dificultad de tratar con jugadores de un talento extraordinario. Yo creo que es el entrenador ideal para el Fútbol Club Barcelona. Creo que es el entrenador ideal para
estos Nico, estos Gavi, estos jugadores que están saliendo ahora nuevos con un talento excepcional, y con Ansu Fati, que se le prevé un futuro tremendo a este Barça, y bueno, yo apostaría por él, le daría la confianza del mundo, con toda la paciencia del mundo, que el Barça asuma que ahora mismo no es un equipo importante a nivel europeo, está por debajo de otros grandes clubes, y que el tiempo lo volverá a poner en su sitio. Al final es un club muy respetado, con 5 Champions, con muchísimos títulos, con etapas de fútbol brillante que nunca habíamos visto, y yo creo que es un club que merece el respeto necesario a nivel de jugador y a nivel de entrenador. Otra cosa es a nivel institucional, que a nivel de directiva, pues bueno, pues está siendo patética su presencia y sus actuaciones, ¿no? La verdad que ahora mismo es un club en ese aspecto muy desestabilizado, y que a veces tiene actitudes y actuaciones que ruborizan, ¿no? Pero a nivel deportivo me parece que Xavi sacará rendimiento a ese club, y que tiene jugadores que de aquí a 3-4 años estamos hablando de que van a ser los mejores jugadores de Europa, ¿eh? Todos sabemos, evidentemente, que en este mundo, al fin y al cabo, nada se pierde, todo se transforma. Y al fútbol le ha pasado precisamente eso. Yo quisiera que nos dieras un pantallazo dentro de lo que te acordás, porque sos muy joven, pero de todas maneras, ¿en qué, sobre todo, en lo más importante que pensás que ha hecho que el fútbol cambie de la manera tan increíble como lo ha hecho, por ejemplo, desde el primer mundial del año 30 a la actualidad? Bueno, pues hay una evidencia clara. Cuando el trabajo, la profesionalidad, la aparición de profesionales como preparadores físicos, rehabilitadores, entrenadores más formados, medios tecnológicos para llevar estadísticas, para llevar control de entrenamientos, para llevar rendimiento, en fin, todo ha evolucionado de tal forma que en un paquete global hemos llegado el fútbol a la profesionalidad. Cuando esto no existía en Europa, había habitualmente una diferencia amplia entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo, porque estribaba principalmente por el talento. Entonces el fútbol brasileño predominaba, el uruguayo, el argentino, y bueno, ya ahí aparecía el fútbol alemán, el inglés, algo el portugués, apariciones esporádicas de Hungría, España, pero toda esa maquinaria profesional en todos los ámbitos, humano y tecnológico, ha hecho que el fútbol europeo crezca una barbaridad. ¿Qué ha pasado? Que se ha mejorado en la capacidad y en la calidad de los entrenamientos, se ha mejorado en la alimentación, en el cuidado, en todo, absolutamente todo que hemos dispuesto para el jugador, una calidad de trabajo brutal, y eso ha dado el rendimiento. El jugador a día de hoy, la diferencia entre ese fútbol de 1980, del Mundial 82 español, que recuerdo perfectamente, la diferencia sobre todo radica en la velocidad gestual y en las cualidades físicas del jugador. Hoy en día el jugador es mucho más rápido, técnicamente es mejor, hoy se hace todo a la misma vez. Hablábamos, no sé si recuerdas, que cuando iniciamos los cursos de entrenador, tipos de controles: parada, semiparada y amortiguamiento. Eso ya no existe. O sea, la parada en el fútbol, el portero que coge balón con las manos, ya enseguida el control se orienta, se aleja del contrario, se pone en disposición de ser jugado inmediatamente, y ya el control es una acción que imprime velocidad al juego desde el primer instante. Entonces, claro, todo este proceso ha hecho que hayamos visto jugadores del talento de Xavi, de Iniesta, de Sergio Ramos, de Piqué, de Casillas, de una cantidad de Villa, de Raúl, de una cantidad de jugadores brutales que han puesto a España en lo más alto del fútbol mundial. Y claro, y ahora te vas a Alemania, y Alemania no es aquella Alemania del jugador en aquel entonces, de un 85, un 90, poderoso, potente, fuerte, que miraba el jugador argentino y decía, es que son máquinas. Yo recuerdo una anécdota que contaba Menotti, que decía, claro, fueron a ver a la selección alemana
coinciden y fue toda la selección argentina. Claro, los jugadores le preguntaban, mister, no le podemos ganar a ese equipo si son animales, cómo corren y tal, cómo juegan. Y Menotti les dijo, sí, pero nosotros jugamos mejor al fútbol, ¿no? Bueno, pues es verdad, ahora los alemanes juegan mejor al fútbol, son equipos asociativos, con mucha intensidad. Ve al Bayern de Múnich, es un espectáculo. Bueno, y ya ves al Chelsea, que asocia, que cuando tiene el balón no busca enseguida el desplazamiento largo, sino busca las primeras opciones. Ha cambiado el fútbol. Nos guste o no nos guste, esa incorporación del fútbol español, ese condimento que metió en el fútbol Guardiola, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, bueno, ahora mismo es una imagen mundial. Todo el fútbol ha cambiado en ese aspecto y nadie regala la pelota, ni llega al fútbol español, al equipo último, al Levante. Cuando tiene balón intenta construir, intenta hacer algo, no le regala el balón al contrario para que le vuelva a atacar. Intenta desde la posición, desde el control orientado, desde la asociación, desde la pared, desde avanzar, progresar, superando líneas en conducción, de asociar en dinámico. Hay tantos factores que han cambiado en el fútbol que lo han hecho más grande. Pero sí, tengo que aclarar una cosa, el fútbol ha cambiado mucho, pero ha cambiado desde su inicio, ha ido evolucionando. Y mucho de lo que tenemos ahora se lo debemos también a esa etapa del fútbol, a esos Franz Beckenbauer, a esos Johan Cruyff, a esos jugadores que nos hicieron ver el fútbol de otra forma, que la elegancia, que el estilo, que el balón, que lo bonito del fútbol era esa magia. Y de ahí los Mario Alberto Kempes, los Diego Armando Maradona, los Asprilla, yo qué sé, los Sousa, Rubén Sousa, el uruguayo, todos esos jugadores que han ido aportando magia y talento han hecho que el fútbol sea más bonito y que hoy en día, para mí, hasta a todos los niveles, el fútbol ha mejorado mucho y ya no basta solo con talento en las piernas. Hay que sacar rédito a ese talento y tiene que haber muchas más cosas en el fútbol. Hay que trabajar y hay que tocar el balón, y hay que correr, y hay que pelear, y hay que presionar. Y todo esto ha hecho que el fútbol también cambie y Brasil y Argentina también se pongan las pilas y piensen que ya no les vale solo con jugar al fútbol en la playa o en la calle, hay que hacer algo más. Es cierto lo que me han dicho, la verdad que yo lo vi jugar poco. Creo que el entrenador de este equipo era Rinus Michel. En un mundial, los Países Bajos, Holanda, le llamaron la naranja mecánica y que muchos dicen, quiero tu opinión, que fue un hito en el fútbol mundial porque lo cambió totalmente. ¿Es cierto? Hombre, por supuesto, aquella selección holandesa del 74 que ganó el Mundial Alemania con una super selección, también con un talento brillante, y tuvo una época donde tuvo mucha presencia, desde 1970 hasta el 78 de Argentina. Holanda fue un estandarte fundamental en la progresión y en modernizar el fútbol. Aquellos desde Resenbrich, John Bloek, Johnny Reck, Johan Nesken, Johan Cruyff, los hermanos René van der Kesco, Rudi Kroll, eran jugadores con un talento brillante. La selección alemana, Berti Vos, Paul Reiner, Günter Nescher, Franz Beckenbauer, Overath, Von Hopp, Mayer, eran jugadores que ya iban avisando que el fútbol daba un paso hacia adelante, que era un fútbol donde había que trabajar, pero donde el talento ya tenía en Europa mucha presencia. Cuando estábamos acostumbrados a ver todo el talento en Riveliño, Tostao, Pelé, Gerson, Carlos Alberto, Garrincha, Didi, en la selección uruguaya con Schiaffino, en fin, cuando el fútbol sudamericano era aquel jugador habilidoso, técnico, que marcaba distancia, ¿no? Y aquí en España aparecía un tal Luis Suárez, poquitas cosas, ¿no? Algún jugador italiano como Masola, como Puskás, como Copa, el jugador francés que luego estuvo en el Real Madrid, en fin, ahí estaba, pero los jugadores diferenciales venían de Sudamérica, ¿no? Alfredo Di Stéfano, la gran mayoría, y es cierto, esos jugadores, Kubala, jugador húngaro que ahí tuvo aquella presencia durante un tiempo del fútbol húngaro,
pero todo aquello cambió y hay que agradecérselo a esa selección de Rinus Michels y a la aparición de Johan Cruyff en el fútbol mundial, y así sucesivamente otros grandes entrenadores donde han premiado el talento. Hablamos de Zidane, un jugador con un talento extraordinario que luego en el fútbol ha mirado mucho por el talento también, por ese jugador talentoso que marcara diferencia en los partidos importantes. Y yo creo que hoy en día los tienen todos. Mira, Carleto Ancelotti era un medio centro, era un medio centro con talento, con muy buenas cosas, pero era un jugador de equipo que trabajaba para ese Milán histórico de Arrigo Sacchi, que también modernizó el fútbol. Ha habido mucha gente que ha colaborado en eso, y el fútbol holandés, lo que es el fútbol actual, ha tenido mucho que ver. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Ahora, es muy cierto lo que estás hablando acerca del talento de los jugadores, de que hacen la diferencia. Yo te cuento que viví en carne propia lo siguiente. Cuando tenía apenas 14 años, yo jugaba en un equipo de barrio que no perdía nunca, porque el entrenador del equipo tenía un ojo para los jugadores. Cada vez que jugábamos el domingo, a algún jugador del equipo contrario se le acercaba terminado el partido y se lo traía para el corralito, que así se llamaba el equipo donde jugábamos. Todos, el 100% de los jugadores llegaron a jugar en primera división de ese equipo. Me contaba el papá de Paolo Montero, Julio Montero Castillo. Él vivía en unos ranchos fuera de Montevideo, donde pasaban el día jugando con pelotas de trapo. Me decía: Milton, dice, un día fuimos todos los vagos del barrio, 17 éramos, dice, a probarnos en las divisiones menores de Liverpool. Dice, quedamos los 17. Porque habían aprendido a jugar al fútbol entre el barro, y allí se aprende mucho más que en un campo lisito y con una pelota nueva. En fin, ¿a dónde quiero llegar? Cuando tenía 14 años, te reitero, voy a jugar a las divisiones inferiores del Club Nacional de Fútbol. Y resulta que prácticamente ganábamos todos los domingos. ¿Por qué? Porque nosotros entrenábamos todos los días, siendo de divisiones menores, y en aquella época nos daban de comer en el club. Estábamos fuertes desde todo punto de vista físico. Teníamos velocidad, agilidad. Y resulta que enfrentábamos a Huracán Buceo, a Rentistas, a Wanderers, otros equipos que de repente entrenaban 2 veces a la semana. Les pasábamos corriendo al lado y les ganábamos por la parte física. Pero me tocó después pasar a Liverpool. Y jugando en las inferiores de Liverpool, cuando jugábamos contra Peñarol Nacional, nos goleaban ellos. Entonces, ¿qué es lo más importante, Cata? ¿Esto que estabas hablando del talento de los jugadores, o es tan o más importante la parte física? Hombre, yo creo que es por igual. Hoy en día, yo creo que la importancia es la misma. El talento sin trabajo ya no es eficiente. Ya no solo vale el talento. A ver, no me vale, porque mucha gente me dice, no, pero estamos hablando de uno. Cuando me dicen, no, es que Messi en una acción, ya, uno en el mundo, uno. El resto necesita, uno que es Messi, que tiene 35 años, que está fino, que está físicamente tremendo, que se cuida, que por eso está ahí, ¿no? Durante tanto tiempo. Igual que el caso de Cristiano Ronaldo. Son jugadores muy longevos en el fútbol, precisamente porque se cuidan, porque entrenan, porque trabajan, porque son cumplidores. Y ese es el mensaje que hay que dar, es decir, el jugador tiene que trabajar, tiene que entrenar, como todo en la vida. Y el trabajo será la clave de su éxito en el futuro en todos los ámbitos. Fútbol amateur y en el fútbol profesional. Cuando más trabaja, más rendirá, seguro, segurísimo. Y yo hoy no haría diferencia entre el trabajo técnico y el trabajo físico, entre otras cosas porque ya está globalizado. Se trabaja técnicamente y a la misma vez se trabaja físicamente. O sea que
va en conjunto. Ahora cuando estás trabajando con balón se diseñan tareas para que haya un trabajo de todo tipo, desde trabajo técnico a trabajo táctico hasta trabajo de prevención de lesiones. Esto ha evolucionado mucho y ahora es un placer cuando ves a un equipo trabajar bien y ves entrenamientos donde va todo integrado en sí mismo, donde se diseñan tareas para la mejora de la toma de decisión. Es un espectáculo. También hay que agradecérselo al fútbol de antes. Todo esto es un proceso de maduración, ¿no? Esto es como cuando se siembra un arbolito, que es así, lo siembras aquí y en el paso de los años te da frutos, ¿no? Pues el fútbol se sembró hace siglo y medio, o hace 2 siglos aproximadamente, y ahora está dando frutos maravillosos, pero ese árbol va a seguir creciendo, el fútbol va a existir siempre, o sea, de aquí, si no nos cargamos la tierra con todo este tema de contaminación y lío, dentro de 400 años habrá fútbol, y el fútbol habrá cambiado, y el jugador medirá 2 metros, y será más rápido, y habrán ampliado, no lo sé, ampliarán el terreno de juego, el espacio será mayor, pero bueno, esto es el fútbol ahora mismo es patrimonio de la humanidad y esperemos que así lo siga siendo. Bueno, para terminar esta primera parte de la entrevista, te preguntaría también si son importantes las razones socioeconómicas, el entorno en cada país que pueden tener en América, en África, en Europa, en Asia, para rendir más o menos en el fútbol. Evidentemente. A ver, hubo muchos años donde, tras la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde Europa sufrió muchísimo. Entonces, claro, la práctica, no todo el mundo podía jugar al fútbol, no todo el mundo podía practicar el fútbol, porque había una demanda que era hambruna, había que trabajar, había que buscarse la vida para poder comer. Entonces, no había ese tiempo para poderlo dedicar al deporte en línea general, eran situaciones críticas, así durante muchos años, ¿no? Y coincide que en las mejores épocas de bonanza europea, pues claro, la situación social permite que la gente saque tiempo para practicar deporte, que existan escuelas deportivas, que los niños de temprana edad vayan a escuelas de fútbol, y todo esto ha hecho que el fútbol europeo vaya hacia arriba, ¿no? Y bueno, ahora estamos en esa época fundamental. Y luego, si nos trasladamos a Sudamérica y Centroamérica, vemos que los países con más conflictos sociales, con más problemas, pues tienen más problemas para sacar grandes deportistas, y en este caso jugadores, pues bueno, porque tienen otro problema y otro conflicto más grande, ¿no? Si nos trasladamos a que jugadores puedan salir ahora mismo de países sudamericanos más oprimidos como Venezuela o como Cuba y tal, pues bueno, ves que hay carencia, y evidentemente porque hay un problema social, socioeconómico evidente, que se convierte en un tapón para muchos deportistas. Bueno, muy bien, terminamos acá entonces la primera parte de la entrevista y en un par de minutos seguimos con la segunda parte.